¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de algo que muchísima gente lo trae a colación todo el tiempo y nosotros lo venimos hablando hace 3 años atrás. El eustrés y el distrés. Estos dos términos son bien conocidos por los profesionales que se ocupan de la salud mental, ¿sí? Son terminologías que se atienden a los pacientes de psiquiatras, psicólogos, ¿sí? Todas aquellas personas que transcurren en un momento de su vida que necesitan un profesional de la salud mental. Antes que nada, hay que marcar muy claramente la diferencia entre los dos términos, del eustrés y el distrés. Por decirlo llanamente, podemos considerar al eustrés como un estrés positivo y el distrés como un estrés negativo, cuyas consecuencias pueden ser demoledoras para las personas, ¿sí? El estado de estrés hay que enfocarlo debidamente para saber de lo que estamos hablando, ¿sí? Tenemos que diferenciar eficientemente en qué momento nos encontramos. Si en este eustrés, que es el positivo, o el distrés, que es el estrés negativo, siempre entre comillitas, ¿sí? Ahora, como coach ontológico profesional, nosotros no atendemos padecientes, no atendemos pacientes, atendemos clientes. Por lo tanto, una persona que sufre un padecimiento de estas características a nivel extremo no debe ser atendido por un coach, sino por un profesional médico especializado en la salud mental. Así pues, un psiquiatra o un psicólogo pueden específicamente evaluar la sintomatología y realizar preguntas específicas así a sus pacientes. Lo que no tenemos los coaches, que somos, nosotros atendemos clientes. La labor de un buen psicólogo también implica extraer todo lo posible de aquellos pensamientos y angustias de una persona, que ésta se abra y cuente exactamente todo lo que le pasa por su cabeza. De esta manera pueden identificar el tipo de estrés que tiene. El eustrés es la ansiedad o nerviosismo que podemos sentir a la hora de realizar, por ejemplo, un examen, cuando se nos acumula trabajo, cuando tenemos prisa por llegar a determinado lugar y vemos que perdemos el colectivo, por ejemplo. Cuando nos encontramos con espacios muy reducidos o directamente no encontramos espacio para estacionar un vehículo, esto es un estrés, es una ansiedad o nerviosismo. Hay muchas situaciones cotidianas que pueden propiciar el eustrés. Este estado no debe comprometer al paciente ni interferir en su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que este eustrés es algo habitual, es algo prácticamente, entre comillas, normal, que no debe provocar que mi entorno se ponga tóxico a causa de mi eustrés. Es algo que sucede, lo tengo que aceptar. Como coach te puedo ayudar a reconocerlo, ¿sí? Y ahí nomás. Bien, por supuesto tampoco debe interferir durante las actividades placenteras a las que habitualmente es aficionada esa persona con ese eustrés. Siempre en esa medida de ansiedad normal, los parámetros normales, ¿sí? Solamente como coach, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, de lo contrario, si hablamos de distrés, el estrés negativo, puede estar proporcionado por situaciones externas a la persona, hechos negativos, como puede ser una dolencia familiar, acosos en los lugares de trabajo que tan continuamente me consultan en este momento. Aunque hay situaciones en las cuales el distrés no tiene motivos aparentes, ¿sí? Los enfermos de TAG, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, suelen padecer distrés, este estrés malo. Se trata de un estrés que a veces se produce sin motivo. Una ansiedad que habitualmente ataca a sus víctimas por la mañana, en algunos casos, pero por lo general es a la mañana, estropeándoles el resto del día a ellos y a los demás, por añadidura.
Existen soluciones psicoterapéuticas para eliminar o mitigar el distrés, incluyendo asesoramiento sobre las conveniencias de complementar el tratamiento psicológico con los farmacológicos. Insisto, con un profesional psiquiátrico, con un profesional de la salud, no con un coach, ¿sí? Pero, ¿qué es ahora el estrés? La mamá del eustrés y el distrés. La enfermedad del siglo XXI, ¿no? Enfermedad, dolencias tan habituales en tanta gente en este siglo XXI. El estrés es un estado de tensión física, emocional, originado como una reacción a un estímulo o presión, ya sea positivo o negativo. Se trata de un estado de defensa que en pequeñas dosis ayuda al organismo a reaccionar y adaptarse a los acontecimientos. Un nivel de estrés normal se considera sano e incluso positivo, ya que ayuda a estimular a las personas para actuar ante estímulos de la vida diaria. Sin embargo, cuando el estrés es excesivo o no se controla adecuadamente, puede producir problemas de desgaste mental, como irritabilidad y ansiedad o trastornos psicosomáticos. Recordemos, en ese momento, no tener tapujos ni miedo en acudir a un profesional de la salud mental. Un trastorno psicosomático es una enfermedad fisiológica originada por causas emocionales, generalmente por el estrés. Algunos de los trastornos psicosomáticos más frecuentes provocados por el estrés son, por ejemplo, lo más habitual, dolores de cabeza, insomnio, tensiones musculares, problemas digestivos y cardíacos, incluso mareos. Según su causa, encontramos diferentes tipos de estrés, como el laboral o el estrés postraumático. Miren ustedes la importancia de diferenciar un estrés del otro. Ahora, lo que me interesa a mí comentarles es lo siguiente. Nosotros, como acabamos de decir, tenemos dos tipos de estrés. El eustrés, que es un estrés positivo, entre comillas, necesario, entre comillas, porque, por ejemplo, nosotros en las clases que doy de oratoria, siempre les explico que hay que identificar qué siento antes de hablar ante un público. Este es el ejemplo más claro. Y tengo que identificar si mi estrés es normal, eustrés, lo lógico, lo que padece hasta el más grande orador de la historia de la humanidad antes de hablar en público, o distrés, ese estrés injustificado y exagerado que me provoca enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Bien, eso te puedo ayudar como coach ontológico a identificar qué te está pasando a la hora de hablar en público. Por dar un ejemplo, ¿sí? Que en las clases de oratoria siempre diferenciamos el eustrés del distrés. Lo positivo, lo normal, a aquello que ya puede ocasionar enfermedades y requiere de un tratamiento, de una consulta de un profesional de la salud. ¿Y a vos qué te aqueja? ¿El eustrés o el distrés? ¿Te has puesto a pensar si tu estrés es normal, medido y que te ayuda incluso a sobreponerte a situaciones como una medida de reacción de tu cuerpo ante una situación en la que vos tienes que salir airioso, o es algo que no puedes dominar? Es algo que excede a tu normalidad lógica, ¿no? Y cada uno sabe lo que es normal en la vida de cada uno. Así que bueno, los invito a reflexionar, los invito a ser responsables con la gente que consultan situaciones como estas y a no abandonarse y pensar que todo en su justa medida es bueno y que el cuerpo es sabio. Siempre el cuerpo sabe cómo reaccionar, pero cuando uno sabe que excede lo normal, hay que tomar alerta y saber acudir a las personas correctas. Un beso gigante.